Eh, una cuestión previa es que les aconsejo, si tienen alguna cafetera cerca con café, se lo sirvan bien cargado, que lo hayan hecho bien cargado, porque la reunión de hoy tiene cuestiones en las que tenemos que avanzar lentamente, por más que yo quiero avanzar rápidamente. Y obedece a cierto orden de dificultades. Algunas son más formales, el tema de que les conté, de que el seminario no está establecido, y las grabaciones que hay y la transcripción son de un lenguaje coloquial que tiene Lacan en sus clases, por lo menos en las de este seminario. Después nos hemos encontrado en este punto en el que estamos trabajando que hay muchas palabras alemanas que Lacan lee con cierta especificidad y hay que ir siguiéndolo con cierta dificultad. Y por último, me parece, a medida que escribía lo que tengo para trabajar hoy con ustedes, me parece que hay dificultades que se reconducen al hecho de que todavía tenemos un par de ordenadores que son la letra y lo escrito por un lado y el nudo por otro, y no estamos en esos seminarios de Lacan donde ya está fuertemente instalado en un paradigma, por caso el seminario 23. Entonces uno ya directamente dice, bueno, estamos de lleno en la clínica nodal, en los elementos de clínica nodal, y acá estamos todavía después de este pase de la enseñanza de Lacan. La idea es que nos estamos orientando y él mismo todavía se está orientando. Así que, bien, les pido paciencia y vamos a tratar de avanzar. Por eso había pensado para hoy un encuentro un poco largo o un poco corto. Me decidí por un poco largo y si estamos fatigados, interrumpimos y seguimos la vez que viene. Estábamos en este agregado a la interpretación de los sueños que aparece un cuarto de siglo después y que se llaman los límites de la interpretabilidad. Y vimos lo que había trabajado Lacan en términos matemáticos acerca de la función de límites. Habíamos dejado en el principio de este trabajo y quisiera leer una serie de parágrafos que son los parágrafos que vamos a trabajar hoy. Tenemos los parágrafos de aquí y algunas frases de Lacan que ustedes van a encontrar en la página 18 de la versión en castellano del seminario 21. Es decir, algunas cosas de Freud aquí retomadas en la página 18 del seminario. Leo a Freud. Nuestras actividades espirituales procuran alcanzar una meta útil o bien una ganancia inmediata de placer. En el primer caso, ellas son decisiones intelectuales, preparativos para la acción o comunicaciones a otras personas. En el segundo, las llamamos jugar y fantasear. Por lo demás, sabemos que lo útil no es sino un rodeo para alcanzar una satisfacción placentera. Ahora bien, el soñar es una actividad del segundo tipo y, por cierto, la más originaria desde el punto de vista de la historia del desarrollo.
Es erróneo sostener que el soñar se empeña en dar término a las tareas inminentes de la vida despierta o en resolver problemas del trabajo diurno. De ello se encarga el pensar preconsciente. Ese propósito útil es tan ajeno al soñar como el de intentar comunicarle algo a otra persona. Cuando el sueño se ocupa de una tarea de la vida, la resuelve como cuadra un deseo irracional y no como correspondería a una reflexión racional. Solo un propósito útil, una sola función es preciso atribuir al sueño. Está destinado a impedir la perturbación del dormir. El sueño puede describirse como un fragmento de fantaseo al servicio de la conservación del dormir. Página 129 del tomo 19 de la traducción de Echeverry, prácticamente toda la página. El principio ya lo hemos estado trabajando, pero acá agregamos otras cuestiones, ¿sí? Hemos trabajado la parte donde dice nuestras actividades espirituales procuran alcanzar una meta útil o bien una ganancia inmediata de placer. ¿Sí? Trabajamos esa frase y con Lacan la hemos traducido como eso piensa, eso goza y no procura alcanzar nada más. No quiere saber más nada. Estas actividades espirituales que trabajábamos en alemán, la frase en alemán de Lacan, la expresión en alemán, es eso. Eso piensa, eso goza y no procura alcanzar nada más. No quiere saber más nada. Por eso, estoy retomando la última parte del encuentro anterior. Por eso dijimos que el largo viaje de la vida del ser hablante, el largo viaje de la vida del ser hablante está comandado por un pensar, un sistema de relaciones escritas, un saber como una fórmula, un algoritmo, que de manera invariante tira repetitivamente hacia un goce. Esto es lo que estuvimos trabajando. Hay un invariante, que es como una especie de fórmula matemática, o si se quiere, un jeroglífico. Un saber en términos de articulación está formado por elementos articulados. Es un sistema de relaciones escritas, por eso digo, es una fórmula, es un algoritmo, pero es un algoritmo que comanda la vida del ser hablante y tira, como estos tensores que trabajamos la otra vez, tira hacia el goce, tira repetitivamente hacia un goce, hacia una ganancia de placer que habíamos trabajado como Lustgeben. Una ganancia de placer, pero es una ganancia de placer para eso que goza. Entendámonos. Eso piensa, eso habla, eso goza y tira para una ganancia de placer de eso. No es una ganancia de placer para mí. Para eso que goza más allá del principio del placer. La vida del ser hablante, desde la cuna hasta la tumba, está comandada por eso. Recuerdan, estamos en el ambiente que se genera en la compulsión de repetición
y esa repetición demoníaca que una y otra vez a lo largo del viaje de la vida y montada en diferentes escenas, Freud dice, sí, sí, son diferentes escenas, pero van a ver que va a poner un escabel, ¿no? Va a montar a alguien en un puesto alto para luego hacerlo caer. Y esto va a pasar con una pareja, con el jefe del laburo, con el colega de no, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes escenas, pero con una regularidad demoníaca, una repetición, una iteración, vuelve a ponerse en juego eso. Entonces Lacan dice, es una fórmula, es un sistema de relaciones escritas previo al hecho de la interpretación de los sueños, a la interpretación de un sueño. ¿Se acuerdan? La primera frase de la página 129. No me vengan de manera abstracta a preguntarme si se puede interpretar todo en un sueño, eso hay que verlo concretamente y hay que tener en cuenta este sistema de relaciones escritas, este saber que invariantemente tira hacia un goce, ¿no? Y habíamos dicho que se trata de un pensar de goce, de un pensar aparato de goce, una especie de constelación al servicio del goce, una especie de automatismo escrito, un automatismo escrito invariante. Habíamos puesto muchas imágenes. Es como un jeroglífico, porque está conformado por elementos relacionados entre sí, elementos articulados. Es un ciframiento, es como una cifra, es un ciframiento de un goce disarmónico y parasitario. Un jeroglífico que en sí articula la cifra de un goce disarmónico y parasitario. Algo de borgiano, ¿no? La manera de expresarlo, pero la cifra del destino para Freud es la cifra de un mal encuentro. El encuentro con un aparato que es un aparato que articula de manera escrita un goce disarmónico y parasitario, que sostiene un deseo indestructible que comanda la vida del ser hablante. Insisto, de la cuna hasta el cajón. Por eso había traído y le había pedido a Juan que suba el artículo de Paremias, del Manco de Lepanto, de Miguel Cervantes, que traía esta paremia, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Le pasaba de niño, le pasa de adulto, viejito, viejito, va a seguir haciendo las mismas trapisondas. Bien, esas relaciones escritas, esa fórmula, no son modificables por el sentido. Lo habíamos visto en términos matemáticos, habíamos visto que la función de interpretabilidad tenía un ámbito, pero esto estaba por fuera, ¿sí? No son modificables por el sentido, por las operaciones de producción de sentido. Es decir, que no son elaborables por la interpretación. De manera que podemos decir que es un ciframiento de goce sin otro. Sin otro. Por eso podemos decir, y ya avanzamos, por eso podemos decir que esas relaciones escritas lógicamente preceden al análisis del sueño. Y es lo que dice Freud, al menos en la lectura que hace Lacan en alemán. Dice, no me vengan a hablar de interpretar sin tener en cuenta la precedencia lógica de estas relaciones escritas. Yo paso por alto toda la polémica que estuvimos la otra vez, la polémica de esta manera de traducir, pero es una traducción, vamos a decir, orientada de Lacan, ¿sí?
Entonces, son relaciones escritas que lógicamente preceden el análisis del sueño y que son lógicamente exteriores respecto del sueño, ¿no? Están más allá de un límite respecto del sueño. Son un límite del sueño y por eso constituyen un límite para el análisis del sueño. Es decir, un límite a lo interpretable, un límite en el que ya no funciona la interpretabilidad, un límite al desciframiento que el sujeto hace de sí a partir del contenido del sueño. Eso es un límite al desciframiento que un sujeto hace de sí a partir del contenido del sueño. Recuerdan que habíamos dicho, hay un saber que no se descifra, el que se descifra es el sujeto a partir de esa cadena de saber. Bueno, estamos acá, estamos en esto. Bien, entonces, lógicamente decimos que preceden al sueño y que son exteriores respecto del sueño. O, ahora no lo vamos a decir lógico, lo vamos a decir de manera cronológica. Si imaginamos un análisis en su diacronía, imaginemos un análisis en su diacronía, es decir, cronológicamente, lo interpretable, lo elaborable, avanza hasta dejar un resto, una especie de jeroglífico. He avanzado en mi análisis, he interpretado, me han interpretado, he descifrado, me he descifrado, me han puntuado, me han hecho un montón de cosas, pero todo ese trabajo deja un resto, ¿sí? Un resto, una especie de jeroglífico. ¿Y por qué hincho con lo de jeroglífico? Porque es un hecho del lenguaje. Es como un producto del lenguaje. O si quieren, es como un residuo del lenguaje. Algo de esto vamos a ver. Bueno, me la juego. Tengo ganas de la semana que viene hablar de Japón. Hablar de Japón me va a llevar a hablar de la letra. Hablar de la letra me va a llevar a hablar de algunas cuestiones de literatura terre. Y como venía, de literatura tierra, vamos a decir, y como venía hablando con algunos, bueno, hay que hacer convivir el nudo y la letra y lo escrito. Pero bueno, tenía ganas de eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estoy pensando en un resto que es o un residuo del trabajo del lenguaje, es un residuo del trabajo interpretativo, o es un producto. Alguien puede decir, ¿qué produjo tu análisis? Y mi análisis produjo muchas cosas, pero produjo un resto que ya no se interpreta. Les doy un ejemplo para que no quede así en el aire, qué sé yo, se pega un niño. Lo he vaciado a lo largo de un análisis, lo he vaciado de todos los sentidos habidos y por haber, y sin embargo quedó esa cadena de saber. Un niño es pegado. ¿Se acuerdan que este seminario empieza así? El saber es uno, los sentidos son varios. ¿No? Lo recuerdan, el seminario empieza de esta manera. Acá lo vemos clínicamente. Un análisis ha dejado un resto, residuo, producto, después se verá, ¿sí? De todo el recorrido, ¿no? Una especie de fórmula que ya no se interpreta porque es una cifra de goce. ¿No? El ejemplo de se pega a un niño es paradigmático en ese sentido, caramba. Hay mujeres para Freud que Freud encontraba y que se masturbaban con esa idea. Después interpretamos el padre quiere a él, no, el padre quiere a lo, no, es el tío que interpretamos todo lo que ustedes quieran. No queda menos que se pegó un niño, es una fórmula, un ciframiento, una cifra de goce. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué relación tiene un sueño concreto? Ya vimos, me quiero apurar, entonces saco dos ideas al mismo tiempo y una se tiene que quedar atrás. Ya vimos que no vamos a hacer
intentar una interpretación sin tener en cuenta estas constelaciones, estas relaciones escritas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué relación tiene un sueño concreto o cualquier sueño respecto de esta fórmula invariable? ¿Eh? Ya me vendiste la idea de que hay una fórmula invariable. Ahora, ¿qué relación tiene el sueño que voy a que interpreté hace 10 minutos? ¿Qué relación tiene con esta fórmula? Y para eso quiero volver a leer en la página 129 un parrafito que tiene su vuelta. Uno en general lo repite como puede, pero que tiene su vuelta, y que es el último parágrafo que les leí, que dice: un solo propósito útil, una sola función es preciso atribuir al sueño. Está destinado a impedir la perturbación del dormir. El sueño puede describirse como un fragmento de fantaseo al servicio de la conservación del dormir. Es decir, nos ha marcado un propósito útil, una meta útil, ¿no? Nos dice, el sueño tiene un solo propósito útil. Einziges nützliches Ziel. Está bien, Amalia, más o menos estoy orientado. De nuevo, le tengo que agradecer a Amalia que me está ayudando con algunas cuestiones del alemán, algunas cuestiones que se trabajan poco y que me sirve mucho su orientación, ¿sí? Una sola meta útil, un solo propósito útil tiene un sueño, que es impedir la perturbación del dormir, ¿no? El sueño es un fragmento de fantaseo, un fantasear al servicio de la conservación del dormir. Entonces, esquemáticamente o muy esquemáticamente, quería retraducir algunos ejes de lo que leímos de esta página. Freud diferenciaba los pensamientos preconscientes de los pensamientos oníricos. Los segundos, los oníricos, perciben una ganancia de placer, Lustgöden. Los segundos, los pensamientos oníricos, perciben una ganancia de placer, que Lacan lo tradujo como plus de gozar. Ese Lustgöden, Lacan lo tradujo como eso es el plus de gozar, una ganancia de placer, el plus de gozar. Los primeros, los pensamientos preconscientes, persiguen metas útiles. Freud hizo esta división: pensamientos preconscientes, metas útiles; pensamientos oníricos, ganancia de placer. Pero aquí, que esas metas útiles, dice Freud, son rodeos para alcanzar una ganancia de placer. Son rodeos para alcanzar una ganancia de placer. ¿No? En algún momento le hemos dado vuelta, o le han dado vuelta a tantos colegas, el hecho de que el principio de realidad es una continuación del principio del placer. Por eso no me vengas con metas útiles, porque son no más que rodeo para la realización de esa ganancia de placer. Aquí que marca eso. Y aquí, segundo aquí, que Freud agrega que el sueño, los pensamientos oníricos en que consiste el sueño, tienen un solo propósito útil. El sueño mismo tiene un solo propósito útil: que no se perturbe el dormir. ¿Ok? Y aquí Lacan lee a Freud tomando en cierta forma la parte por el todo. Son estas lecturas orientadas de Lacan. Aquí Lacan lee a Freud tomando la parte por el todo y dice, no lo dice así, lo digo yo con mis palabras,
A fin de cuentas, el deseo que se realiza en un sueño es un deseo de dormir. O sea, toma esto, que el único propósito útil, einziges nützliches Ziel del sueño, es que no se perturbe el dormir, y Lacan dice, pues bien, es un deseo que se realiza y es un deseo de dormir. Y acá va uno de los temas, tenemos que tomar estas cuestiones con el peso que tienen las palabras, porque está hablando de deseo de dormir, con todas las dificultades que tiene verdaderamente si uno se pone a agarrar y decir, bueno, ¿por qué decir deseo de dormir? Es una lectura orientada, lo mismo que decir ganancia de placer y decir plus de gozar. ¿Sí? Son lecturas orientadas. Entonces, les propongo tomar la expresión deseo de dormir con toda su complejidad. Porque no se trata de ganas de dormir. No se trata de ganas de dormir, ¿sí? En el sentido de tengo sueño. No hacemos referencia a una función fisiológica. ¿Sí? No hacemos referencia a una función fisiológica. El dormir, para Lacan, no era una función fisiológica, no era uno se cansa y bueno, los monos se cansan, los ratones se cansan, y el ser humano se cansa también y se va a dormir. El tipo habla de deseo de dormir, y que un sueño, el deseo que se realiza es un deseo de dormir. Es una cosa muy fuerte, ¿sí? Es un deseo de dormir. Entonces, es un deseo de dormir ¿ante qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estamos en este ambiente? Ya agarramos las relaciones escritas. No se puede interpretar un sueño sin tener en cuenta las relaciones escritas. Bueno, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué relación tiene el sueño respecto a esas relaciones escritas? Entonces digo, un sueño es la realización de un deseo para Lacan. ¿Cuál? El deseo de dormir. ¿Sí? ¿Y un deseo de dormir ante qué? ¿Ante qué? Ante ese goce parasitario y disarmónico de ese sistema de relaciones escritas en el cuerpo como marcas de goce. Estoy diciendo una cosa fuerte. Estoy diciendo, realizo un deseo de dormir. Me quiero quedar dormido. Pues te querés quedar dormido porque no te querés despertar. ¿Qué sería despertar? Y despertarme sería encontrarme con una especie de fórmula, con una especie de relaciones escritas que articulan un goce disarmónico. ¿No? Es dormir ante eso. ¿Sí? Es muy fuerte decir que el sueño está al servicio del deseo de dormir. ¿Sí? Una especie de defensa. ¿No? Muchas veces Lacan trabajaba el deseo como defensa ante el goce, pero acá le da como una vuelta, una especificidad. Se dice, todo deseo en un sueño responde al deseo de dormir. Fíjense, lo dice Freud. ¿Se dan cuenta? Porque Freud dice muchas cosas, y entre las muchas cosas que dice, solo un propósito útil, y Lacan dice, no, todo sueño está al servicio del deseo de dormir. Entonces, clínicamente deberíamos hacernos a la idea de que todo el desciframiento del sueño, el sueño que han interpretado, que han descifrado, incluso el desciframiento del sujeto respecto del texto del sueño, imagínense que todo eso está al servicio de dormir. Es enormemente fuerte que Lacan diga esto. Lacan es un tipo que nos ha enseñado, nos trajo la lingüística, la antropología, pero especialmente la lingüística, para agarrar y enseñarnos el despliegue
de las cadenas del saber inconsciente y los efectos de verdad que eso produce en el sujeto y los cambios de posición subjetiva, y nos ha enseñado eso durante décadas, y ahora te dice, bueno, todo eso está al servicio del deseo de dormir. Un poquito fuerte, ¿sí? Entonces, insisto, es deseo de dormir, no es ganas de dormir, porque uno cuando leía en esto, en Freud decía, bueno, sí, es verdad, a veces suena el despertador. Yo recuerdo un viejo sueño de la adolescencia en el cual sonó el despertador y empecé a soñar con un helicóptero. Años después, siendo un estudiante de psicoanálisis, dije, bueno, esto está al servicio de ese sueño del helicóptero, al servicio del deseo de dormir. Era una manera un poco pedestre, un poco elaborada de esta lectura para Lacan, que insisto, es una lectura estructural. El deseo del sueño está al servicio de dormir. ¿Sí? Si no funcionase este deseo, si no funcionase este deseo y el ser hablante fuese presa de ese saber de goce, de ese saber de goce parasitario y disarmónico, viviríamos en un estado permanente de insomnio angustiado. Si no existiese, si no funcionase, si estuviese perturbado ese deseo de dormir, quedaríamos presa de ese saber de goce parasitario y disarmónico, viviríamos en una especie de insomnio angustiado, que no sé si son los peores, pero son bravos, ¿eh? De todos los insomnios que uno tiene y ha tenido, ¿sí? Y viviríamos presa de enfermedades psicosomáticas, úlceras, porque no podemos dormir frente a esa fórmula, frente a ese jeroglífico, frente a esas relaciones que articulan un goce. ¿Eh? En cambio, si contamos con un aparato del lenguaje que nos permite hacer una elaboración de saber sobre esa fórmula, si nosotros contamos con un aparato del lenguaje que nos permite hacer una elaboración de saber sobre esa fórmula y podemos adjuntar a eso un imaginario, conseguimos dormir un rato más. ¿Se escucha el gato? ¿Se escucha el gato? Me disculpan, un momento, déjame el gato, hace 5 grados. El gato tiene hambre o no durmió. Dado que Roberto no está, digamos una palabrita. El texto de Freud se llama Interpretación de los sueños. El texto de Freud. Quiere decir que el sueño es ya una interpretación. O sea, hay algo en el... no puede decir que después hay otra interpretación de los sueños, que cuando el paciente le lleva el sueño al analista. Pero el sueño en sí mismo es una interpretación. Interpretación de eso que nos está minuciosamente indicando Roberto. O sea, ¿cuál es la mejor manera de interpretar el deseo de dormir por el soñante mismo? No hablo de la persona, sino por el sueño, cómo el sueño interpreta el deseo de dormir. Y entonces acá vemos cómo está separado el sueño del sujeto al mismo tiempo. Por eso en algún momento dice, ¿cómo he podido soñar una cosa semejante? ¿No?
mientras estás soñando. Entonces, bueno, nada, como el gato se fue, ahora volvió, ya está tranquilo, te dejo a vos. Bien, ok. Estaba en esa idea, ¿no? La idea de, pues bien, hay una especie de alien, son las imágenes que le encuentro a este jeroglífico, este algoritmo. Es estar habitado por alguien, es estar habitado por un goce que es completamente disarmónico, nos desarma. Parece que hay algunas marcas que son como aguijones, que nos han picado y que el cuerpo no estaba preparado para eso. Y es el hecho de habitar en un lenguaje hablado por gente, y esto deja marcas, y que con estas marcas hay que hacer algo, y si yo dispongo de un aparato simbólico, dispongo de cierto aparato simbólico y puedo adjuntar a eso cierta dimensión imaginaria, me armo como una especie de nudito, me armo un nudito con el que sigo tirando, que quiere decir con el que sigo durmiendo, con el que sigo viviendo esta realidad psíquica. Sigo viviendo en la realidad psíquica, ¿no? Podemos dormir un tiempo más, ¿sí? De manera tal que los pensamientos oníricos mismos, lo voy a decir porque Hugo lo traía de esta manera, ¿no? De que el inconsciente interpreta, ¿sí? El sueño interpreta. Es como un cortocircuito, ¿no? Es como un cortocircuito, pero para decir que los pensamientos oníricos son ya elaboraciones de saber, pero son ya elaboraciones de saber que se basan en algo que las precede y que es exterior, que son estas relaciones escritas. Es como decir, el inconsciente interpreta. O sea, a mí no me gusta alargarlo así rápido, porque da lugar a cortocircuitos en nuestro imaginario. Cuando uno dice, es como cuando decía, bueno, el deseo es su interpretación, el inconsciente interpreta. Tenemos que armar el argumento para que el inconsciente interpreta caiga en el buen lugar. ¿Eh? Si contamos con lenguaje, y acá Lacan no diferencia el trabajo del sueño, que se juega en relación al proceso primario, ¿sí? No diferencia ese trabajo del sueño en relación al proceso primario de la elaboración secundaria. Directamente dice, si contamos con lenguaje, si contamos con un aparato simbólico que nos permite hacer una elaboración, y si contamos con cierta dimensión imaginaria, pues bien, seguimos durmiendo, ¿sí? Entonces, para Lacan, en cierta forma, desde lo que Freud podría decir, todo sueño es un sueño de comodidad. ¿Sí? Parece que en la clínica nodal, si llegamos en algún momento a armar sobre bases sólidas una clínica nodal, digo, si llegamos a armar, insisto, me quedé pensando en lo que la vez pasada María de los Ángeles, estaba mirando si estabas, María de los Ángeles preguntaba a partir de los sueños, tenemos un desafío, así como hablamos de los discursos nudos, si hablamos de 6 discursos nudos, tenemos que hablar de los sueños nudos también, del sueño como un anudamiento, esto es un desafío, no sé, hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Pero les quería transmitir esto, ¿no? Que para la clínica nodal parece que es muy importante dormir bien, o al menos soñar bien, ¿sí? Entonces, en una suerte de ordenamiento clínico de Lacan, desde Freud, ¿sí? Tendríamos 3 tipos de sueños. Suerte de ordenamiento. Los sueños de castración, que son de deseos, dije, sueño de castración o deseo de castración, no importa, sigamos. Sueño. ¿Están ahí? ¿Me escuchan?
Se corta a veces. Sí, un poco entrecortado. No puedo arreglar eso. ¿El audio se escucha o también se entrecorta? El audio se escucha. Creo que me hacen que sí, que se escucha. Bien, ok. Entonces teníamos 3 tipos de sueño. El sueño, digamos, de castración o sueños de deseo de falo, que son los sueños que se juega la dinámica falo-castración, que es donde Lacan dice todos los que hizo Freud tenían que ver con esto. ¿Ah? Deseo de falo, encuentro la castración, que para la época era el único deseo inscrito en el inconsciente para Lacan. Deseo de falo o deseo de falta. Deseo del falo, encuentro la castración, ¿no? Son los sueños en los que aparece una falta en la articulación del deseo. Inventé algunos, pero para darle un poquito de ropaje al esqueleto. Soñé que me compraba un vestido hermoso, con muchas lentejuelas, bordadas, pero de repente veía que las lentejuelas se despegaban y se caían. Y por el más esfuerzo que hacía para juntarlas, se me iban perdiendo. Entonces uno dice, bueno, hay un deseo, puse el vestido, las vestiduras fálicas, y tenía lentejuelas, o sea, ponemos la mirada. Son inventos, pero son inventos para agarrar y decir, deseo el falo, encuentro la castración. Deseo el vestido con lentejuelas y las lentejuelas se van despegando, cayendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un tipo de sueño diferente de los sueños de angustia, que son las pesadillas. Los sueños de angustia son aquellos en que falla el desciframiento que el sujeto realiza de sí respecto del sueño. Hay un punto donde hay un despliegue de cadenas del saber del inconsciente y de repente ese mecanismo falla. Venía caminando por determinado lugar y me encontré con alguien que me miraba y había algo en esa mirada. Estoy recordando una pesadilla que tuvo Jorge Luis Borges, segunda vez que aparece. En una de las 7 noches, se lo recomiendo, una de las 7 noches de Borges, La pesadilla. Él dice, he tenido una pesadilla donde había un rey normando, si mal no recuerdo, a los pies de mi cama que me miraba. Y se despertó de esa pesadilla. Dice, no lo puedo explicar, lo dice de una manera mucho más bella, ¿no? No lo puedo explicar. Si fuese un sueño del primer tipo, el saber del inconsciente te haría, diría, había un rey, pero en ese momento yo me escondía atrás de un biombo y entonces el rey me buscaba y yo me escapé por la puerta, pero esa puerta daba para un pasillo y yo iba por el pasillo y entonces de repente, y sigue, el sueño sigue. La pesadilla, a noticia del momento donde ese mecanismo de las cadenas del saber del inconsciente falla. Entonces hay un encuentro con lo real, que en el seminario 10 Lacan dice con el objeto A. Es decir, en la cadena significante hay algo que no es articulable, pero está articulado, que es el objeto A. La pesadilla es un encuentro con ese real. ¿Sí? Bien. Un encuentro con un real que nos despierta, que a la altura del seminario 10 decía el objeto A, y a la altura del seminario 21 tenemos derecho a preguntarnos si no es este jeroglífico, estas relaciones escritas, en la medida que articulan un goce que para nosotros es excesivo, enfermizo e inasimilable, irreconducible al principio del placer. Y por eso es que el inconsciente falla el sueño, aparece la pesadilla. Y cuando aparece la pesadilla nos despertamos. ¿Para qué? Para seguir durmiendo. Está la idea de Lacan del seminario 11, la pesadilla habrá de despertarte. ¿Para qué? Para que sigas durmiendo. Encuentro con lo real, vos abriste los ojos y ahora decís, menos mal era una pesadilla. Entonces sigo durmiendo con los ojos abiertos. Y los sueños de comodidad que también traía Freud, ¿no?
Los sueños de comodidad eran esos sueños que Freud no se calentaba mucho en interpretarlo porque decía, están al servicio del hecho de seguir durmiendo. Bueno, Lacan toma esto y lo eleva a un hecho estructural. ¿Sí? Todo sueño está al servicio del deseo de dormir. ¿Sí? De tal manera que uno podría decir que todos fabricamos algo para dormir. E insisto en este punto, porque cuando Lacan dice lo que nos despierta es tal y tal cosa, y despertamos para seguir durmiendo, a Lacan ya no se le juega más, si vos estás durmiendo así o estás durmiendo dando un seminario. Estás durmiendo igual, o estás durmiendo en la vida, y estás durmiendo en la vida. O sea, no hay una diferencia para él entre la vida onírica y la vida de vigilia. Por eso es una frase muy fuerte cuando uno dice, todos fabricamos algo para dormir. Lo dormimos con los ojos cerrados y cuando lo hacemos con los ojos abiertos. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace el inconsciente? ¿Cómo hace el lenguaje para que sigamos durmiendo? ¿Sí? Porque, o por lo menos yo no sé ustedes, pero que uno despierta para seguir durmiendo, lo he escuchado 500 millones de veces, estos argumentos, pero ¿cómo? Entonces les propongo una hipótesis de lectura. Son hipótesis de lectura que a uno lo incomodan un poco en la medida en que uno está trabajando con el texto y estaría siempre muy bueno poder apoyarse en lo que dijo alguien que son las cosas así. Así que tomo el riesgo, como lo escuché, que dijese que eran las cosas así, agarrar y decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacemos o cómo inventamos o cómo eso, el saber siente, inventa algo para seguir durmiendo? Por favor, cierren los micrófonos, ¿puede ser? Y para eso quería que leamos juntos un parágrafo que está en la página 18 de la versión que tienen ustedes. ¿Sí? Van a notar que ese parágrafo está levemente modificado por un hecho, por varios hechos, pero un hecho era lo del lenguaje coloquial. ¿Sí? Uno lo tiene que formatear, y cuando lo formatea pone de lo suyo. El día de mañana tal vez la inteligencia artificial arme todo esto, sin eso que Freud caracterizaba como la elaboración secundaria. Uno elige cuando tiene que traducir. ¿Sí? Entonces, página 18, les invito a buscar este parágrafo que empieza la relación del hombre con el lenguaje. No sé si lo encuentro. Página 18, que está la relación en la mitad de la página. Lo voy a leer despacio y lo trabajamos. ¿Sí? La relación del hombre con el lenguaje no puede abordarse sino sobre esta base. El significante es un signo que no se dirige sino a otro signo. El significante es un signo que llama a un signo. Y es por eso que es el significante. No tiene nada que ver con la comunicación con otro. Con otro es con otra persona, no con otro significante. Digo, pues, un comentario de la traducción, ¿no? El significante no tiene nada que ver con algo que comunicamos a otro. No tiene nada que ver con la comunicación con otro, en el sentido de otra persona. El significante determina un sujeto, tiene por efecto un sujeto. Y ya es bastante que el sujeto esté determinado por eso. A saber, que surja de algo que no puede tener
su justificación sino en otra parte. En el sueño se lo ve. La operación de ciframiento está hecha para el goce. Repito esta parte. La operación del ciframiento está hecha para el goce. Las cosas están hechas para que en el desciframiento se gane algo que es lo esencial del proceso primario, a saber, una ganancia de placer. Es un parágrafo largo, es un parágrafo, no sé a ustedes, yo estoy formado en la época que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿No? No, el significante es un signo que no se dirige sin otro signo. No sé si escucharon mucho estas frases. ¿No? Hagan así o hagan así. No sé si la escucharon en muchos lugares. Bien. Okay. Entonces, comenzamos con algo que ya sabemos. ¿Sí? Estamos en la idea de cómo el lenguaje o el saber del inconsciente, o los procesos primarios y la elaboración secundaria, en este sentido yo los trato como equivalentes, cómo nos permiten seguir durmiendo, cómo nos permiten realizar el deseo de seguir durmiendo, el deseo de dormir. Esta es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Entonces, comenzamos con algo que ya sabemos, ¿sí? Que es que el significante tiene como efecto un sujeto. Eso lo sabemos, ¿no? Significante representa al sujeto para otro significante. Esto es algo clínico. ¿Sí? Aparece algo en un sueño, algo que me hace signo. Es muy difícil traducir la expresión francesa que algo te haga signo. ¿Sí? Algo te toca. Algo, es como la psicosis, ¿se acuerdan del seminario 3? Está el psicótico, pasa el auto rojo y le hace signo. ¿Sí? ¿Cómo diríamos? Lo interpela, lo afecta, lo conmueve. ¿Sí? Lo sujeta, me hace su sujeto. ¿Sí? Entonces, eso ya lo sabíamos. Es un efecto, el sujeto, del significante. El significante tiene un efecto que es el sujeto. Eso es lo más sabido. Pero cuando encontramos el significante como signo, la referencia del significante es otra. Es el goce. Cuando hablamos de representación, el significante es lo que representa un sujeto, pero cuando hablamos del significante como signo, la referencia del significante es el goce. Entonces vamos despacio. El significante, el lenguaje, ¿no? Lo tomo como el significante, que ustedes recuerdan, después de lo que hemos trabajado, que un significante puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un parágrafo, puede ser todo un discurso o puede ser el discurso de todos los discursos. Entonces digo, el significante, y entre paréntesis el lenguaje, es una elaboración de goce. El significante, el lenguaje, es una elaboración de goce, una elaboración de saber sobre el goce. Una elaboración que encontramos en el propio ciframiento. Elaboración que produce una ganancia de placer, un plus de gozar. ¿Ok? Entonces tenemos un goce que es un goce pero que no es algo informe. Es un goce que está articulado en una especie de fórmula, una especie de jeroglífico, una especie de frase invariante que comanda la vida de todo esto que estoy moviendo, y digo, el significante es una elaboración de goce, una elaboración de saber sobre goce, como
lo voy a decir en términos de Freud, ¿sí? Los pensamientos soníricos implican ya un trabajo sobre algo que no son los pensamientos soníricos. ¿Sí? Ya implica el ciframiento, es un trabajo sobre ese goce, ¿sí? Es una elaboración que es el propio ciframiento y que produce un plus de gozar. Es decir, transforma a eso que es el sueño en una fantasía desiderativa. Releo la frase. El significante es una elaboración de saber sobre el goce, elaboración que encontramos en el propio ciframiento, y que produce esta elaboración, este ciframiento, una ganancia de placer, un plus de gozar. En este contexto que estamos trabajando lo leería así, lo leería de esta manera. El trabajo del sueño, entre paréntesis, para Lacan el lenguaje en general. El trabajo del sueño o el lenguaje opera sobre el goce parasitario de estas relaciones escritas, produciendo hasta donde puede un plus de gozar, armando una fantasía desiderativa que nos permite dormir. Yo no sé cuántos de ustedes, y no les quiero preguntar tampoco, pero a mí muchas veces me cuentan que la gente cuando dice no puedo dormir, elabora algunas fantasías desiderativas. Dice, bueno, a ver, me pongo a pensar y sueño que le estoy haciendo 3 goles a Boca en cancha de ellos. Ellos cada uno elabora alguna fantasía desiderativa, ¿sí? Esa es una fantasía sadomasoquista, ¿no? O algunas orales, anales, escópicas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dormir. Bien, ¿tienen esta imagen? Bueno, ahora háganse la idea de que el significante, el lenguaje, el proceso primario producen un ciframiento, hacen un trabajo que genera una fantasía desiderativa, una ganancia de placer, y eso nos permite dormir. ¿Sí? Y eso nos permite dormir. Pero ¿opera sobre qué? Opera sobre el goce parasitario y disarmónico de las relaciones escritas. No opera sobre la nada. Acuérdense lo que decía Lacan cuando empieza este texto. No me hablen de interpretación sin tener en cuenta este punto de estas relaciones escritas. ¿Ok? Entonces, opera sobre el goce parasitario de este alien, de estas relaciones, produciendo una fantasía, produciendo un plus de gozar. Armo una fantasía desiderativa y sigo durmiendo. Para eso los invito a leer en el tomo 5, en la página 489, el segundo parágrafo de la página 489 del tomo 5, donde Freud dice, en la elaboración secundaria, él viene trabajando en la elaboración secundaria, dice, en la elaboración secundaria que hemos computado como el cuarto de los factores formativos en relación con el contenido del sueño, es el cuarto factor que interviene en la conformación del sueño, reencontramos, ahí en esa elaboración secundaria, reencontramos la misma actividad que en la creación de los sueños diurnos. Encontramos la misma actividad que en la creación de los sueños diurnos puede exteriorizarse sin la inhibición de otras influencias. Lo leo entero, porque lo leí cortándolo. En la elaboración secundaria, reencontramos la misma actividad que en la creación de los sueños diurnos puede exteriorizarse sin la inhibición de otras influencias. Podríamos decir sin vacilaciones, dice Freud,
Sin vacilaciones podríamos decir que este cuarto factor busca configurar con el material que se le ofrece algo semejante a un sueño diurno. Por eso digo, Freud lo dice en relación a la elaboración secundaria. Se le ofrece un material, los pensamientos oníricos trabajados por el proceso primario. ¿Y qué hace? Arma con eso un sueño diurno. Cuando arma con eso un sueño diurno, es decir, una fantasía desiderativa, y uno, insisto, digo, pues son las cosas que nos hacen dormir, cada uno arma la suya, ¿sí? Y Lacan está diciendo, mira, no es ni el proceso primario, ni la elaboración secundaria, y yo lo puedo llamar las cadenas del saber del inconsciente, pero es el lenguaje es una elaboración de saber, un ciframiento de eso, y eso lo convierte en plus de gozar, y vos seguís durmiendo. Entonces hoy a la noche yo tengo insomnio, y cuando tengo insomnio me pongo a pensar, ay, yo estuve hoy dando una clase, qué bien, qué inteligente que estuve, y me miro así desde un balcón y digo, uy, mirá, y cultivo una hermosa fantasía desiderativa con una cuestión escópica y muy linda, y me duermo diciendo, qué copado este chabón, iba a decir pelotudo, qué copado este chabón. ¿Se entiende? Después relean esa frase de Lacan, ese parágrafo de Lacan en relación del significante, en relación al goce, que dice, ojo, no van a pensar que el significante está hecho para que uno hable con la gente, está hecho para manejar esta cosa. Desde la perspectiva psicoanalítica, está hecho para manejar estas cosas. ¿Sí? Entonces, lo voy a decir de otra manera. Hay un pasaje de goce al inconsciente bajo la modalidad del plus de gozar. Si yo escribo la frase, yo le digo la frase, bueno, resulta que hay un pasaje de goce al inconsciente bajo la modalidad del plus de gozar, ustedes anotan y después la repiten, pero hay que ir armando cómo funciona la cosa. Y hay que ir armando que Lacan es freudiano en esto. Uno va a la interpretación de los sueños y es así. Y es así. ¿Eh? Entonces, mal pero rápido. Yo no sé por qué escribo esta cosa. El sueño nos fabrica un chupete. Evidentemente quise poner un plus de gozar por el lado del objeto oral. El sueño nos fabrica un chupete. Si esta manera de leer estos párrafos tuviese algún valor, no es seguro que lo tengan, pero si tuviese algún valor, llamativamente podríamos afirmar que para Freud lo útil es un rodeo para ganar una ganancia de placer. Para Freud, lo útil es un rodeo para lograr una ganancia de placer, lo que él llama una satisfacción placentera. Lustgeben, una ganancia, un plus de gozar. El sueño toma lo útil. Para Freud, lo útil es un rodeo para alcanzar una ganancia de placer. Mientras que para Lacan, llamativamente, una satisfacción placentera es el medio para alcanzar lo útil, seguir durmiendo. ¿Se entiende el juego que estoy haciendo? Estoy haciendo un juego de contrastes. Freud afirma una cosa, Lacan leyendo a Freud dice sí, pero en un aspecto es todo lo contrario. ¿Sí? Porque a través de una ganancia de placer, a través de un plus de gozar, vos alcanzás algo que es útil, que es seguir durmiendo. ¿Sí? En este sentido, fíjense que Lacan, insisto, no diferencia la vida onírica de la vida de vigilia. ¿Sí? Para el psicoanálisis, solo nos despertamos en momentos de angustia, de vacilación fantasmática, de desanudamiento. Después lo ponemos en diversas escenas, porque hay ciertas cuestiones incluso de la vida que te llevan a despertar. Son inevitables para todo, excepto que uno viva dentro de una burbuja. ¿Sí? Pero nos despertamos en principio en momentos de angustia, de vacilación fantasmática, de desanudamiento.
pero inmediatamente volvemos a dormirnos, entre los brazos del nudo que hace las veces de nuestra realidad psíquica. Entonces nos despertamos pocas veces, algunas en la cama, otras en la vida de vigilia. Nos despertamos, pero rápidamente armamos otra vez un nudito, o dicho de otra manera, nos entregamos a los brazos de nuestro fantasma, que es nuestra realidad psíquica. ¿Ok? De manera que para el psicoanálisis, en este sentido, vivimos un sueño, como Matrix, pero dirigidos por un algoritmo de goce, del que nos defendemos como podemos. Esto es llamativo, de que alguien cruza la puerta del consultorio y en cierto punto uno dice, hay un punto donde dice, che, ayúdame a dormirme de nuevo. Ayúdame a dormir. Me desperté y no me quiero despertar. Ayúdame a dormir. Ah, bueno, entonces vamos a ver, trabajemos sobre. Y hay cierto trabajo que uno podría decir, che, pero esta manera de laburar conduce al dormir. Y esta otra manera de laburar no conduce al dormir. ¿Sí? Dirigidos por un algoritmo de goce del que nos defendemos. Esa es la concepción del psicoanálisis lacaniano respecto del lenguaje. ¿Qué concepción tenés del lenguaje? El lenguaje no está hecho para comunicarse con otras personas, sino para producir algún tipo de elaboración con la maldición con la que cargamos. Y así armamos un mundo y un lugar propio en ese mundo, y desde ese lugar que armamos, de ese mundo que armamos, nos comunicamos con otros. Nos comunicamos para manipular. Lean esa página 18 atentamente. Nos comunicamos para manipular, para intentar que algunos jueguen ciertos roles en el argumento de nuestra película. ¿Ok? La concepción que tenemos del lenguaje, si el lenguaje sirve para lo que Lacan nos dice que sirve, cuando hablamos con otros los estamos manipulando, ¿sí? Para que jueguen ciertos roles en el argumento de nuestra película. Por eso algunas personas se pasan toda la vida haciendo casting. No sé si escucharon hablar de algo de esto, ya pasan la vida haciendo casting, y ningún actor que encuentran está a la altura del libreto. Porque encuentran actores que te aburren o que te hacen sufrir mucho. ¿No? Uno dice, estoy buscando a alguno que me haga sufrir de la buena manera. Pero no queda menos que hablamos para manipular. Lo dice Lacan, yo lo comento, le doy alguna vueltita. Es una especie de acting, es una especie de... Cuando alguien te dice, no, tenemos que hablar de lo, qué sé yo, Lacan dice, sí, en una transferencia salvaje, es para manipular al otro. ¿Sí? Lo dice él, léanlo, pueden estar de acuerdo. ¿Sí? Dicho mal pero rápido la consigna de este seminario, manipulamos porque eso nos manipula. Eso nos manipula a nosotros. ¿Sí? Dicho de otra manera, el ser hablante ve solo lo que eso le hace ver. Dicho mal pero rápido, lo digo de muchas veces para convencerme. Nuestro pensar de vigilia, nuestro pensar normal, cuando uno lee a Freud, no está hecho para alcanzar la realidad, no está hecho para alcanzar la verdad, no está hecho para alcanzar lo real o para alcanzar al otro en la versión que ustedes quieran, la otreidad, la genidad, bla, 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 bla. No está hecho para eso, sino para establecer cierto nivel de coherencia entre lo que vemos y eso que nos empuja. ¿Estamos?
Freud lo dice con elegancia, lo dice con elegancia, con mucha más elegancia que yo, que está en el tomo 5, en la página 495. Les pido disculpas, no sé si hoy vamos a... voy a ver a Amalia porque le pedí a Amalia que prepare algo, me pareció que nos podía ayudar mucho, pero anduve mucho por la interpretación de los sueños, buscando algunas cositas que están en los límites de la interpretabilidad, que tienen 25 años, salieron 25 años después. Entonces, decía, esta cuestión de, ¿cómo es que lo escribí? Nuestro pensamiento preconsciente de vigilia normal está para establecer cierto nivel de coherencia entre lo que vemos y lo que nos empuja. Freud lo dice así. En el afán, página 495, tomo 5. En el afán de componer de manera inteligible. En el afán de componer de manera inteligible. Las impresiones sensoriales que se nos ofrecen, a menudo incurrimos en los más extraños errores o aún falseamos la verdad del material que nos es presentado. Las pruebas que vienen al caso son demasiado conocidas por todos como para que se requiera exponerla por extenso. ¿Sí? Estoy diciendo, viene alguien y dice, ella me hace y ella, porque ella y ella y ella y ella, y Freud le diría, bueno, mira, hay una parte tuya que busca componer de manera inteligible las impresiones sensoriales que se te ofrecen e incurrís en los más extraños errores o falseás la verdad. Es una manera de agarrar y decir, el ser hablante ve lo que le hace ver. ¿Sí? Y en nombre de eso manipula al otro para que el otro actúe en la misma película que uno. Por eso se arman los líos que se arman, porque al otro le pasa lo mismo. Entonces, en esta perspectiva, insisto, y es la cuarta vez que lo digo, tanto el proceso primario como el secundario están al servicio del deseo de dormir. Están al servicio del deseo de dormir. Ahora bien, esto yo se los ponía como, digamos, como un efecto de lectura. Vamos a avanzar. ¿Sí? Más arriba quiere decir hace un rato. Hace un rato yo les decía que el trabajo del sueño, para Lacan el lenguaje en general, opera sobre el goce parasitario de las relaciones escritas, produciendo un ciframiento con el que se extrae un plus de gozar. ¿Eh? El trabajo del lenguaje, el trabajo del inconsciente, ¿sí? El trabajo del sueño opera sobre el goce parasitario de estas constelaciones escritas que tiran hacia un goce. ¿Eh? Son tirantes, tensores. ¿Sí? ¿Y qué hace con eso? Lo cifra. ¿Y qué hace con el ciframiento? Una fantasía desidrativa en la que se extrae un plus de gozar. ¿Okay? ¿Qué modelo, qué imagen podemos dar de ese ciframiento? ¿No? ¿Qué modelo, qué imagen podemos dar de ese ciframiento? De ese ciframiento hecho a partir de ese saber de goce, saber de goce excesivo, disarmónico. ¿Sí? ¿Qué modelo? Y acá, de nuevo, tomen las cosas como de quien viene. Yo les propongo una lectura personal de esto. O por lo menos a mí me parece personal, después habrá que ver si se encuentra o tal vez no encuentren, pero me parece que es una lectura orientada.
Yo le tomé prestado unos párrafos de la elaboración secundaria en la interpretación de los sueños, en los que Freud, y les pedí que ustedes los leyesen, por el grupo de WhatsApp le pedí que ustedes los leyesen. ¿Sí? Es un párrafo, una serie de párrafos en los que Freud busca una imagen para transmitirnos cómo queda constituido el sueño luego de que haya colaborado la elaboración secundaria en su realización. Freud busca una imagen, dice, che, estoy buscando una imagen para transmitirle a ustedes cómo queda el sueño, cómo queda plasmado el sueño, después de que participó en la elaboración secundaria. Eso está en la página 496 del tomo 5 de la interpretación de los sueños. Les avisé que es la clase es un poco densa, pesada, pero me parece que vale la pena seguirlo. ¿Sí? Insisto, nos quiere decir, che, les quiero dar una imagen a ustedes de cómo queda el sueño después de que funciona la elaboración secundaria. Y nos dice, página 496, último parágrafo, obligado a buscar en alguna parte un término de comparación para la plasmación definitiva del sueño, tal como resulta después que cooperó en ella el pensamiento normal, obligado a buscar una comparación. ¿Cómo quedó el sueño después de que operó en él el pensamiento normal, que es lo mismo que decir el pensamiento preconsciente, que es lo mismo que decir el pensamiento de vigilia? Les quiero dar una imagen, muchachos, ¿sí? Una comparación. ¿Sí? Entonces dice, no se me ofrece otro término de comparación, no se me ofrece otro que aquellas inscripciones enigmáticas con que y es el nombre de una revista alemana que se llama Hojas Voladoras. No se me ocurre otro término de comparación que aquellas inscripciones enigmáticas con que la revista Hojas Voladoras ha entretenido por tanto tiempo sus lectores. En una revista tipo Barcelona, vamos a decir. A lo mejor era más como humor, como satiricón, pero una revista humorística, ¿sí? Que la hemos buscado con Amalia y la hemos encontrado. El tema que traducir eso te la voglio dire, ¿sí? Entonces dice, che, ¿quieren saber cómo queda el sueño una vez que opera la elaboración secundaria, que para Lacan es el lenguaje? ¿Sí? ¿Quieren saber? Bueno, tienen que ir a leer esta revista. ¿Sí? Tienen que ir no se me ocurre algo mejor que la revista Hoja Voladora. ¿Sí? Y entonces te explica qué hace la revista. Y te dice, sobre cierta frase tomada de un dialecto para mayor contraste y del significado más pícaro posible, sobre cierta frase, la tomas de algún dialecto porque tenga un significado chusco, un significado pícaro, ¿sí? Se propone despertar la expectativa de que contiene una inscripción latina. Vos lees una frase con un significado medio chusco, pero está organizada de tal manera que te esperas encontrar como una inscripción latina, ¿sí? Como una frase latina. Para este fin, los elementos de las palabras, las letras, son separados de su articulación en sílabas y ordenados de nuevo. Voy a sacar la revista Hojas Voladoras. Muchachos, ¿quieren que le diga cómo opera el lenguaje? Lo digo ahora a la Lacan, lo podría decir a la Freud. ¿Cómo queda el sueño una vez que opera la elaboración secundaria? Bueno, la elaboración secundaria agarra los elementos de las palabras, las letras, los separa de su articulación en sílaba y los ordena de nuevo.
generando un contenido nuevo. ¿Sí? Entonces, para Freud, la elaboración secundaria, que para nosotros, como para él es lo mismo, es el pensamiento preconsciente o el pensamiento normal, hace anagramas a partir de los pensamientos oníricos. Freud dice, se presentan los pensamientos oníricos la elaboración secundaria o el pensamiento preconsciente o el pensamiento de vigilia los reordena haciendo anagramas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que anagramas son palabras o frases que se forman reorganizando las letras de otra palabra o frase? Entonces, siguiendo los ejemplos que nos daba, no los ejemplos, siguiendo algunos chistes de hojas voladoras, podemos afirmar que la elaboración secundaria toma literalmente los pensamientos oníricos, separa las letras, agarra las letras, las manda para un lado, las manda para el otro, las reordena en un anagrama, ¿sí? Toma literalmente los pensamientos oníricos y con ellos hace anagramas, separa en sílabas, reordena las letras en las sílabas, produciendo un contenido diferente, que para Freud sería la plasmación definitiva del sueño. ¿Se entiende qué ejemplo nos da Freud de lo que es la elaboración secundaria? ¿Sí? Separa letras, pone una letra acá, pone otra letra allá, con unas palabras te crea otras palabras y con eso te entrega la plasmación definitiva del sueño, que para Lacan esto es un hecho del lenguaje. Lacan no diferencia entre elaboración secundaria y procesos primarios. Y es en este punto que Lacan encuentra a Saussure. Es en este punto de los anagramas, porque Freud también encontraba anagramas en el relato de los sueños. Es en este punto que Freud encuentra a de Saussure. Ustedes se acuerdan de Saussure, ¿no? Lingüista, uno de los fundadores de la semiología, conocido por todos nosotros por el curso de lingüística general, que no es un curso que dio él, eran notas que tomaban los alumnos de él. Los alumnos se dieron cuenta que de Saussure estaba abriendo un camino y tomaron nota, el tipo se murió y sacaron el libro. El curso de lingüística general no lo hizo, ¿sí? De Saussure. Ahora, de Saussure hizo una investigación. Estoy con qué hace el lenguaje, ¿sí? Aparte, estoy con Freud. ¿Qué hace la elaboración secundaria respecto de los pensamientos oníricos? Y hace anagramas. Y Lacan dice, acá Freud encuentra a Saussure. Saussure, aparte de dar el curso de lingüística general, hizo investigaciones sobre los versos saturnios. Los versos saturnios. ¿Qué son? Y es un tipo de versos caracterizados por cierta métrica que fue utilizada en la poesía latina arcaica antes que la poesía latina tome la métrica griega. Antes de que tomemos la métrica griega, la poesía latina tenía unos versos con otra métrica, que eran los versos saturnos, los versos saturnios, ¿sí? Hizo investigaciones que nunca publicó, de hecho escribía en cuadernitos, el tipo escribía en cuadernitos, algunos de los cuales fue recuperado, o muchos de los cuales fue recuperado. Si puedo, no, le voy a hacer llegar a Juan un trabajo de Starobinsky que se llama, ¿cómo es que se llama para el blog? Se llama Las palabras bajo las palabras, de Jan Starobinsky o Jan Starobinsky. Entonces, los versos saturnios. De Saussure se enganchó con eso, no solo con eso, con muchas cosas, pero especialmente con esos, escribía en unos cuadernos y escribió cosas que nunca publicó.
la volvieron a agarrar los alumnos después de muerto y la publicaron. ¿Sí? ¿Qué escribía de Saussure respecto de los versos saturnios? Él desarrolló una teoría sobre la presencia de anagramas. La presencia de anagramas en esos versos. Él leía esos versos, supongo que en latín, ¿sí? Y decía, che, acá hay anagramas. Él encontraba aliteraciones. ¿Se acuerdan lo que eran las aliteraciones? Ese elemento repetitivo, ¿sí? La repetición de sonidos consonantes al principio dentro de las palabras, ¿eh? A lo largo de un verso. Él encontraba elementos repetitivos, aliteraciones con las que se formaban anagramas que estaban en el mismo verso. Saussure identificaba patrones repetitivos de sonidos y letras que formaban palabras ocultas dentro de los versos. Saussure encontraba a finales del siglo XX a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encontraba en algunos versos lo mismo que Freud encontraba en los sueños. Encontraba anagramas, encontraban elementos que se repetían, ¿sí? Y de Saussure propuso que algunos versos contenían nombres o temas ocultos en la estructura fonética del verso, a través de la repetición y reorganización de sonidos, como Freud. Freud en la interpretación de los sueños, final del siglo XIX, principio del siglo XX. De Saussure en su análisis de los versos saturnios. ¿Qué encontraba de Saussure? Una especie de capa oculta de significado en la poesía, sugiriendo que tal vez los poetas que escribían versos saturnios tenían técnicas de codificación. Sugiriendo que los poetas tal vez tenían técnicas de ciframiento. Y cuando uno lee, escucha el verso saturnio, de Saussure decía, che, acá hay aliteraciones, hay anagramas, acá hay un saber que yo puedo desprender de la literalidad de lo que estoy leyendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál era la movida? ¿Sí? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Sí? Uno, ustedes deben conocer el poema Elegía de Miguel Hernández. Lo deben conocer. Hay una parte de Elegía donde Miguel Hernández dice: a las aladas almas de la rosa del almendro de nata te requiero. No sé si recuerdan esa parte. A las aladas almas de la rosa, a las aladas, la, y empiezan a aparecer alas. Para la sensibilidad de algunas personas, cuando dicen a las aladas almas de la rosa, ¿sí? Empiezan a aparecer alas en las palabras. ¿Sí? Si vos lo tomás en la estructura fonética, ¿sí? Si vos lo tomás en la estructura fonética que se deriva de la literalidad de lo escrito, de Saussure decía, hay un saber ahí, hay un saber ahí. Por eso Lacan dice, Freud encuentra de Saussure. ¿Sí? Les doy otro ejemplo, es un poema de Rubén Darío, ¿sí? Que se llama Era un aire suave. ¿Sí? Rubén Darío. Amoroso pájaro que trinos exhala bajo el ala, a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala leve del leve abanico. A ver, se me fue el aire. Que desdenes rudos lanza bajo el ala leve del leve abanico. Ala a leve. A leve quiere decir alevosa, pero Rubén Darío usó a leve. Pero se nota que empieza a haber una literación, ¿sí? Empiezan a haber estos elementos repetitivos que uno dice, che, con esto se hacen anagramas. Digo anagramas, me salió anagramas porque debe ser que yo particularmente soy muy sensible a estas alas. Y cuando me pongo a leer poemas, que ni por mucho lo más habitual en mí, soy muy
receptivo a las aladas almas de la rosa. ¿Sí? Entonces, es decir, tomamos un texto y a partir de su literalidad nos decimos, acá hay un saber cifrado. De Saussure, con los versos Saturnio, dijo, acá hay un saber cifrado, acá hay un saber que va... ¿Y dónde lo ubicas? En la misma literalidad, por ciertas figuras retóricas, por ejemplo, en la literación, por ejemplo, en el anagrama. ¿Sí? Y Freud encontraba anagramas en los relatos del sueño. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí se entiende lo que extraje de la interpretación de los sueños. De Freud dice, ¿quieren que les dé un ejemplo? Les doy este ejemplo de hojas voladoras. Bueno, yo traté de traducir hoja voladora, me di la cabeza contra la pared, se lo pasé a Amalia, hizo lo que pudo, agarré al chat GPT, que fue, el chat me ayudó mucho. Pero me ayudó para darme cuenta de que no se los podía poner en alemán porque sería un quilombo, se los pongo en castellano, con Rubén Darío, con Miguel Hernández y con un poema de una canción que a lo mejor se las mando al grupo. Es una canción mía, un poema mío, pero siempre está ahí el ala leve. ¿Sí? Bien, entonces estoy en ese contexto que hace la elaboración primaria, la elaboración secundaria respecto de los contenidos del sueño. Y Freud agarra y te dice, hace anagramas. ¿Sí? Hace anagramas. Bien. Les propongo pensar, es la tercera cosa que les propongo pensar y tómenlo como de quien viene. Les propongo pensar que la operación de ciframiento del trabajo del sueño, la operación de ciframiento del trabajo del sueño en Freud o el lenguaje en general en Lacan, la operación de ciframiento que el trabajo del sueño o el lenguaje realizan sobre las relaciones escritas, sobre ese jeroglífico de goce, tiene la misma lógica. Freud ubicaba estos anagramas entre los pensamientos oníricos y la elaboración secundaria, y decía, así sale del horno el sueño. Bien, yo lo corro del lugar. Les propongo pensar que entre este saber de goce, que son relaciones escritas que tiran para un goce, ¿sí? Y la acción del lenguaje, para Lacan, tiene la misma lógica. El ciframiento de ese invariable, el ciframiento de la fórmula, les propongo pensarlo como que tiene la misma lógica. Y les voy a dar el ejemplo. ¿Sí? Les propongo pensar que ese sistema de relaciones escritas, ese pensar aparato de goce, es cifrado por el saber del inconsciente o por el lenguaje en general a partir de figuras retóricas. Lo digo más en corto. Che, ¿cómo hace el inconsciente o el lenguaje para cifrar ese pergamino, para cifrar ese jeroglífico y producir con eso un plus de gozar? ¿Cómo hace? Lo hace a través de figuras retóricas. Como el anagrama. Lo hace a través de figuras retóricas. El lenguaje a través de figuras retóricas hace pasar ese goce disarmónico y construye con eso un plus de gozar, que es lo que nos permite seguir durmiendo. ¿Sí? Lo digo de nuevo. Les propongo pensar que ese sistema de relaciones escritas, ese pensar aparato de goce, es cifrado por el saber del inconsciente a partir de figuras retóricas. Y eso nos permite generar nuevos sentidos, armar fantasmas, extraer un plus de gozar y por lo tanto seguir durmiendo.
le propongo que ¿qué máquinas usa el lenguaje? Las figuras retóricas. Es a través de la figura retórica que produce una cifra, un ciframiento de eso, ¿sí? Y con ese ciframiento constituye un plus de gozar, que nos permite seguir durmiendo. Y les voy a dar un ejemplo. A través de una figura que se llama paronomasia. El año pasado no, hace como 5 años elaboramos las paremias. Ahora traigo una amiga nueva, la paronomasia. ¿Qué es la paronomasia? Es una figura retórica que consiste en colocar en proximidad dos o más palabras que tienen sonidos similares, colocar en continuidad o en proximidad dos o más palabras que tienen sonidos similares, pero cuyos significados son diferentes, creando un juego de palabras que provoca una reflexión o un efecto estético o humorístico. ¿Sí? Es decir, jugar, ¿sí?, con los sonidos que tienen las palabras para armarlos de otra manera y producir un sentido nuevo. Les digo que así funciona el ciframiento del inconsciente. Ni más ni menos. Tómenlo como de quien viene. ¿Sí? Les voy a dar algunos ejemplos de paronomasia, que son ejemplos que tengo de cuando yo era pequeño. Y jugábamos diciendo, no es lo mismo un gato montesa que te monte un gato. Jugábamos con estas cosas. ¿Sí? Una bola negra o una negra en bolas. ¿Sí? Hay que pensar, agarrar y decir, el inconsciente, alguien le contaba a Freud, sí, había una bola negra, Freud interpretando una negra en bolas. Pero es una paronomasia. ¿Sí? Y les propongo pensar a la paronomasia como figura central del ciframiento del inconsciente. Les voy a dar un tercer ejemplo de paronomasia. Le nom du père. Le nom du père. Es una paronomasia. ¿Están ahí? Se quedaron todos quietos. Muy bien. Le nom du père es una paronomasia. Los nombres del padre, ¿no? Le nom du père, le nom du père. Los no engañados erran. ¿Sí? Ellos suenan muy parecidos. Le nom du père son una paronomasia, claro, suenan parecidos. Si estuviste jugando con la estructura fonética que se deriva de la literalidad del le nom du père. Entonces podés decir los nombres del padre o los no desengañados, o los no me sale en castellano, los no incautos yerran, vamos a decir. ¿Sí? Suenan muy parecidos, pero su significado es distinto. La paronomasia acá juega con la fonética para producir un doble sentido. Sí, eso en cuanto a retórica. Pero para el psicoanálisis no es que quiere producir un nuevo sentido. ¿Sí? El inconsciente arma eso para producir una fantasía desirativa, un plus de gozar, para meternos el dedo en la boca, conformar un chupete y poder seguir durmiendo. ¿Eh? Entonces les propongo imaginar, vamos a ver si esto se sostiene, porque, insisto, el paradigma nudo nos está esperando a la vuelta de la esquina. Les propongo imaginar unas relaciones escritas que tiran hacia un goce disarmónico y parasitario, unas relaciones escritas que se reduzca a un le nom du père. Tómenlo como un jeroglífico. No le pongan sentido, es una cadena, es un saber, es una cadena de elementos que tironean hacia un goce. ¿Sí? Y lo voy a pronunciar, le nom du père, dicho de esta manera, o sea que uno no diga es francés, no sé ni en qué idioma está, es una cosa que está, sí que es una cadena. ¿Sí? Imagínense unas relaciones escritas que se reduzcan a una frase, le nom du père, e imaginar un trabajo de ciframiento que convierta ese jeroglífico en los nombres del padre.
¿Cómo actúa el lenguaje? ¿Cómo actúa el saber del inconsciente? ¿Cómo actúa? Actúa cifrando, agarro un Le Nom du Père y transformo en los nombres del Padre. ¿Sí? Y puedo dormir pensando en los nombres del Padre. De hecho, más de uno estará de acuerdo conmigo que cuando regía el nombre del Padre, los psicoanalistas podían dormir muy tranquilos. Entonces, estoy jugando un poquito con el hecho de uno puede dormir porque tenías una cadena de goce disarmónico y qué sé yo, pero con un poco de lenguaje has logrado cifrar eso en los nombres del Padre y estuviste durmiendo mucho tiempo. ¿Sí? Y por último, puedo imaginar una paronomasia psicoanalítica, ¿ah?, que nos haga pasar por los desengañados se engañan, una paronomasia psicoanalítica que nos haga pasar por los desengañados se engañan, para terminar dejándonos solos frente a una escritura sin sentido. Bien, yo voy a dejar acá. Son las 3 menos y poco. Les pido disculpas que fue largo, pero tiene algunas hipótesis de lectura que tenía que desarrollarlas, porque hacen ni más ni menos que al ciframiento del saber del inconsciente respecto de estas constelaciones previas al análisis de cualquier sueño. Bien, hay alguien que está pidiendo la palabra y ya la voy a pasar, pero antes... Sí, Francisco Goffredo. Sí, es muy breve, muy, muy breve. Un día leí que le preguntaron a Einstein qué es una buena fórmula matemática. Y él respondió, tiene que ser fundamentalmente estética. Lo cual es muy difícil de entender, como la fórmula de la relatividad, por ejemplo, qué es lo estético que tiene esa fórmula. Un texto matemático me dijo, es poder reducir el conjunto del pensamiento a pequeñas y pocas letras. Alberto Einstein. Creo que tiene que ver con, de alguna manera, con lo que nos estaba presentando magníficamente Roberto. Y no por nada la tendencia de Lacan a matematizar. Y yo diría estéticamente. Bueno, voy a hacer simplemente esta acotación. Que no es matematizar, que se pone 1 más 1 más 1. No tiene nada que ver con eso. Es decir, que al interior de esa matematización tiene que ser estética. Y que creo que es lo que nos ha transmitido de alguna manera Roberto. La estética del vuelo de las palabras. Bien. Bien, lo tomo, Hugo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Me tengo que ir, perdón. Bueno, Hugo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues parece que no lo hay. Son las 3 de la tarde. Si les parece, dejamos acá y me agarré al vuelo y dije el miércoles que viene. El miércoles que viene, el que pueda y el que no lo escuchará, vamos a japonesear un poco. Vamos a dejar acá, les mando un beso, nos vemos en una semana.